Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Ocúpense en su salvación con temor y temblor, basado en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 12 al 18. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, venimos ante tu trono de gracia para darte las gracias por tu bondad para con nosotros, en que nos has llamado y nos has dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida preciosa, la vida cristiana. Queremos glorificar tu nombre en todo momento. Ayúdanos. Ahora te rogamos que nos enseñes con tu Santo Espíritu tu bendita palabra. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo acaba de pedirles a los filipenses que sean humildes, tan humildes que lleguen a humillarse, tomando en consideración a los demás de la iglesia como más importantes que a ellos mismos, y pone como ejemplo a nuestro bendito Señor Jesucristo, quien siendo Dios viene a la tierra y se hace hombre para en su humanidad obedecer a Dios en el plan de redención. Se vuelve nuestro Señor Jesús un siervo, un esclavo, hijo de hombre. Este es el ejemplo supremo que tenemos los cristianos. Y Pablo invita a los filipenses y en extensión a toda la cristiandad a ser como nuestro bendito Señor Jesús. Y continúa ahora en el capítulo 2 diciendo que en esa humildad, en esa sencillez debemos de cuidar nuestra salvación. Y explica cómo es que podemos llegar a hacerlo. Tanto en esta epístola como en otras se menciona que Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Leamos pues lo que Pablo escribe. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no solo cuando he estado entre ustedes, obedézcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. En otras versiones dice, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. ¿Qué significa esto? Ocúpense es vivir la vida cristiana en santidad. En esta versión dice, hagan efectiva su propia salvación. El significado de la palabra efectiva, según el diccionario de la lengua española, dice que es algo que se hace válido, que tiene ya valor. Por lo tanto, hacer efectiva nuestra salvación es hacerla realidad. Y Pablo dice, con reverencia, profunda reverencia. En las versiones de la Reina Valera, por ejemplo, o de las Américas, se dice con temor y temblor, refiriéndose a que delante de Dios nosotros debemos de vivir con reverencia. Es lo que significa temor y temblor, una reverencia profunda, una reverencia sincera, una reverencia que tiene miedo de ofender la santidad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que vivir la vida cristiana el día a día, buscando de una manera reverente hacer efectiva o válida o real
nuestra salvación. ¿Y cómo podemos avanzar en la santidad a la que Dios nos llama? Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22, dice así: apártense de toda especie o clase de maldad. En la versión de la Biblia del Jubileo se dice: apártense de toda apariencia de maldad. Me gusta esta versión, porque no nada más es apártense de toda clase de maldad, sino de lo que aparenta ser maldad. Hay cosas en las que no estamos seguros si es correcto o no hacerlo, pero si en nuestro interior percibimos que hay un tinte de maldad, es mejor abstenernos. Sigo la lectura. Pues Dios, según su bondadosa determinación, de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a sus propósitos, sigo la lectura, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. En otra versión dice: Dios provoca en ustedes el querer como el hacer. Así que encontramos en esta palabra una palabra que nos dice de una manera muy clara que de Dios nace el buen propósito y nos lo pone en el corazón. Nos hace nacer en nuestro corazón esos buenos deseos o buenos propósitos. Y además, Dios nos ayuda a llevarlos a cabo. ¿Cómo nos ayuda? Nos ha dado su Santo Espíritu. De tal manera que nosotros podemos llevar a cabo una vida santa. Y tenemos además la bendita palabra de Dios que nos exhorta, nos anima a vivir una vida santa. Nos advierte que si pecamos, ofendemos a Dios. Y además nos señala una serie de actitudes, una serie de actividades, una serie de pensamientos, una serie de forma de ser que no es de acuerdo a una persona que ama y se deleita en Dios. En la Biblia, vez tras vez, se nos invita a reflexionar, a meditar en la palabra de Dios. Y esto nos conducirá a impregnarnos de los mandamientos de Dios y con amor hacia Él vivir el día a día. Así lo dice en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Antes bien, en la ley de Dios está su deleite. Medita de día y de noche. Nosotros encontramos que el apóstol Pablo nos dice algo semejante cuando dice: en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre, en eso meditad. Que esto lo menciona precisamente en esta carta a los Filipenses. Así que tenemos nosotros una invitación para leer, y no solamente leer, sino meditar en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que la palabra de Dios nos enseña, en lo que la palabra de Dios nos exige. Sigo la lectura. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Un maestro nuestro nos enseñó en el seminario que la obediencia tiene que ser pronta, inmediata y de buen ánimo. Aquí Pablo nos está diciendo, con otras palabras,
sean obedientes. O sea, no murmuren, no discutan, háganlo de buen ánimo y pronto. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo, obedezcan. ¿A quién? A Dios. En su bendita palabra, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Por qué, pregunto, somos tan duros y queremos que se nos dé una serie de explicaciones para hacer esto o aquello? Tenemos que obedecer sin que nos digan el por qué. Adelante. Hay que ser obedientes, en pocas palabras, para que nadie, y Pablo nos dice una razón mínima, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, para que su testimonio no sea manchado, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, para que Cristo no sea vituperado por la actitud y la conducta de ustedes. ¿Qué mayor razón pudiéramos nosotros buscar sino esta? Evitemos que se hable de nosotros, porque de esa manera se hablará mal de nuestro bendito Salvador. Por lo tanto, obedezcamos la palabra de Dios. Sigamos. Y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Sin mancha, sin pecado. Vuelvo a decir, apartándonos de toda apariencia de maldad. Sigo la lectura. Ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida? El Evangelio, las buenas noticias. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, Pablo está confinado en una cárcel en Roma. Y él les ha dicho a los filipenses que es posible que vaya a morir. O también está pensando en que pueda ser libertado. En este momento Pablo dice que él pudiese ser sacrificado. Y su sacrificio sería añadido a la ofrenda que los filipenses presentan a Dios por su fe. Yo me alegro, dice Pablo, y comparto esa alegría con todos ustedes. ¿Por qué se alegra Pablo? Porque ellos, los filipenses, aman a Dios, ofrendan a Dios sus vidas a través de la fe. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría. Aquí terminamos esta sección de Filipenses y ahora veamos qué más nos dice la bendita palabra de Dios. En 1:6, un poco más atrás, Pablo nos dice que Dios no nada más es el que hace en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, sino que además Dios nos escogió para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Y Dios se va a encargar de que nosotros perseveremos en la vida cristiana, que sigamos avanzando en santidad hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, hasta que el día que el Señor Jesús venga por su iglesia. Leamos Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Dios es quien inició la salvación en nosotros y Dios es quien la terminará. Bendito es Dios. Entonces, ¿cómo está de que Dios es el que obra en nosotros
el querer como el hacer. ¿Cómo es que Dios inicia y terminará la obra de nuestra salvación? Y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. Bueno, la Biblia en algunos aspectos doctrinales no explica, simplemente lo da por hecho. Y veamos cómo el apóstol Pedro nos dice que nosotros tenemos que participar en nuestra salvación. Veamos. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos, Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado la fe en Jesús para que nosotros creamos en su sacrificio vicario, en su sacrificio sustituto. Él ocupa nuestro lugar y así es como el Señor Jesús nos salva. Dios es quien nos da el Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida de fe. Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer, como dice Pablo. Así que Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. O sea, el entregarnos a Dios, el consagrarnos a Dios. Al hacernos Dios conocedores de aquel Jesús que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe lo que sigue. Pedro dice, Dios nos ha concedido, nos ha regalado, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida en santidad. Dios nos ha dado la fe. Ahora nosotros tenemos que añadir a la fe que Dios nos ha dado lo siguiente. Y lo siguiente viene siendo un fruto del Espíritu. Así que tenemos nosotros que el Espíritu Santo nos conduce a lograr estos objetivos. Pero Pedro añade una palabra muy importante y por esto deben esforzarse. Debemos de esforzarnos. En cada momento de nuestra vida que nos encontramos con la disyuntiva de hacer lo malo de lo bueno, tenemos que escoger lo bueno. Y cuando nos encontramos con la situación todavía más apremiante de escoger entre lo bueno y lo mejor, tenemos que discernir, como Pablo dice, y escoger lo mejor. Esforzarnos en añadir a nuestra fe lo que sigue. En este momento me acuerdo cuando Dios le dijo al general Josué, tú vas a entrar y vas a llevar a este pueblo contigo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Tú vas a hacer que esta tierra sea repartida entre las tribus de Israel. Esfuérzate y sé valiente. Y dice Dios, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Dios es el mismo Dios ayer, hoy y será el mismo Dios por los siglos. Dios es el mismo que le habló a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios es el mismo que te habla a ti y a mí y nos dice, esfuércense y añadan a su fe la buena conducta. Y a la buena conducta añadan el entendimiento. Y al entendimiento deben de añadir el dominio propio. Y al dominio propio añadan la paciencia. Y a la paciencia añadan la devoción. Y a la devoción el afecto fraternal.
y al afecto fraternal añadan el amor. Si ustedes, dice el apóstol Pedro, poseen estas cosas, estas virtudes y las desarrollan. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Que nosotros tenemos que ser activos, que tenemos que estas virtudes desarrollarlas, hacerlas crecer en nuestra persona. En cada momento de nuestra vida tenemos la oportunidad de hacer crecer nuestra devoción a Dios, nuestra paciencia ante las situaciones difíciles, el amor hacia aquellos hermanos que pueden ser ingratos, la fe en Dios cuando todo parece que no hay un camino. El apóstol Pedro nos dice que tenemos que añadir a la fe que Dios nos ha dado todas estas virtudes. Semejante a lo que Pablo escribe en Gálatas y que dice que el fruto del Espíritu Santo es, y empieza diciendo una serie de virtudes: paciencia, benignidad, bondad, templanza, amor, dominio propio, amor, de tal manera de que no estemos ociosos y un día nos lleguemos a estar presentes ante Dios y darle a Él como si fuese una corona nuestras vidas llena de virtudes que Él nos ha dado y que nosotros hemos pulido y hemos hecho crecer. Pedro dice: si ustedes poseen estas cosas, estas virtudes, y las desarrollan, entonces Dios hace en nosotros el querer como el hacer. Pero también es que nosotros tenemos que participar, ser activos, ser productivos, ser valientes y esforzados como el general Josué. Así, bueno, pues, ni su vida, dice Pedro, será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida en esta tierra será próspera, como aquel varón que parece como un árbol que está plantado junto a aguas vivas y que es un árbol que su hoja es verde por siempre y que su fruto bendice al que llega a tomar de él. Querido hermano, tú y yo tenemos una tarea pendiente. Tenemos que seguir caminando en santidad día a día. Dejemos aquellos pensamientos que no conducen a nada bueno. A un lado las palabras obscenas. Dejemos aquellos proyectos que únicamente son materialistas. Alejémonos de aquellas cosas que no tienen por ningún lado que se le vea signos de bondad, de virtud. Pablo lo dijo. En aquellas cosas que son honestas, de buen nombre, en aquellas cosas que son puras, limpias, en eso meditar. Y me gusta la versión de la Biblia El Jubileo, porque no pone la palabra meditar, sino dice ejercítense. Semejante a lo que dice Pedro aquí, desarrollen. Así que tú y yo tenemos esta tarea pendiente en este año 2022. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias por tu palabra que nos exhorta, nos enseña, nos anima a vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a hacerlo día tras día para la gloria de tu nombre.
Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en YouTube, en Facebook. Gracias por estar con nosotros los domingos a las 7 de la noche. Por favor, comparte con tus amistades, con tus familiares. Nos encantaría que nos escribas en un Telegram o WhatsApp. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.